Muy buenas tardes, un cordial saludo para todos. Primero que todo me presento, para quienes no me conocen, mi nombre es Ivette Usa. Soy médica egresada de la Universidad Militar con estudios complementarios en terapias alternativas y un máster en medicina biológico-naturista. Antes de continuar, quisiera confirmar si nos están escuchando adecuadamente. En esta ocasión les quiero compartir una serie de puntos básicos para fortalecer la prevención en cáncer de mama y asimismo la detección temprana. Es un tema que atañe tanto a hombres como a mujeres, así que espero que les sea muy útil. Entonces, en esta ocasión, esta charla no la haré sola. Tengo una invitada muy especial, su nombre es Karen. Me permito presentarla, por favor. Sigue, Karen. Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Karen Merchan. Actualmente soy paciente en tratamiento de cáncer de mama, entonces también es un placer para mí estar conversando contigo sobre esta enfermedad. Muchas gracias por aceptar la invitación y esperemos que esta charla sea muy útil para muchas personas. Entonces, lo primero que vamos a comentar es la importancia del autoexamen. El autoexamen de mama es fundamental para realizar una detección temprana, ya que gracias a esta técnica nos facilita acudir de manera temprana y oportuna a un médico para recibir tanto un diagnóstico como un tratamiento exitoso. En cuanto al examen de mama, es importante resaltar que lo pueden hacer todos desde la comodidad de su casa. Cada mujer, cada hombre desde su comodidad de la casa lo puede realizar mirándose frente a un espejo. ¿Cuántas veces? Idealmente una vez al mes. Entonces yo les sugiero que si se tratan de mujeres lo realicen, si están en edad reproductiva, una vez al mes. Este día puede ser al 8º día del inicio del primer día de la menstruación. Si se trata de mujeres en menopausia, entonces se les sugiere que escojan un día del mes y que todos los meses realicen este autoexamen el mismo día del mes. ¿Cómo se realiza el autoexamen de mama? Es importante que se miren a un espejo. Antes de continuar, para que les quede mejor grabado este examen, me gustaría recibir la experiencia de Karen, ya que ella tiene una experiencia fundamental en cuanto a su autovaloración. Entonces quiero que todos recibamos esa motivación fundamental para que asimismo se nos grabe esa manera de realizar el autoexamen. Entonces cuéntanos un poco de esa experiencia pues, que te permitió consultar a tiempo, oportunamente. Doctora, como tú lo dices, efectivamente siento que el autoexamen fue clave en mi caso para tener el diagnóstico oportuno de esta enfermedad. Yo efectivamente era una persona que realizaba el autoexamen con determinada frecuencia. Debo admitir que no lo hacía todos los meses, pero sí buscaba pues conocer mi cuerpo y efectivamente pues un día durante ese examen comencé a sentir algo extraño. Entonces seguí revisando que tenía algo extraño. Yo básicamente lo que sentí fue un bulto en una mama, que sabía que no estaba bien, y eso fue lo que primero me disparó la alerta. Eso pues fue lo que hizo que yo pudiera acudir al médico. A mí pues bueno, casualmente me cogieron los temas de la pandemia en medio de todo el diagnóstico, lo que hizo que fuera un poco más demorado. Pero básicamente si no fuese por el autoexamen, yo tal vez hubiera dejado pasar de largo, y más con la situación de la pandemia, como que la prioridad estaba enfocada en otro tema para todo el mundo. Entonces sí siento que es muy importante realizarlo, y creo que parte desde ahí, creo que no hace falta, o sea, no sobra realmente decirlo muchas veces la importancia del autoexamen, porque pues en mi caso particular, si no fuera así, tal vez no estaría aquí compartiendo con ustedes esta experiencia que fue lo que permitió realizarlo. Creo que ahí te cedo la palabra a ti para que nos enseñes la mejor manera de realizarlo, y pues que lo tengamos muy presente en nuestra rutina mensual. Bueno, muchas gracias por ese aporte fundamental para que motive a muchas mujeres a realizar este autoexamen desde su casa, que permita autoconocerse, porque cuando uno conoce su propio cuerpo es más fácil detectar cuando hay alteraciones, así como le ocurrió a Karen. Entonces, ¿cómo es el primer paso? El primer paso es que ustedes se miren a un espejo. Una vez se localizan frente al espejo, miren sus mamas, miren la simetría de esas mamas. Imaginemos que esta es una mama.
Entonces, ustedes van a visualizar, suponiendo, imaginando que este es el pezón y esta es la areola, entonces van a mirar esa simetría de ambas mamas. Si ambas están simétricas o asimétricas, lo pueden realizar primero con sus brazos descansados, solamente mirándose al espejo con la espalda erguida. Y proceden a mirar si de pronto también hay algún hoyuelo, alguna presencia de piel de naranja se llama, o si hay de pronto desviaciones del pezón, o si de pronto la areola tiene descamaciones. Cuando ya se han visualizado en este primer paso, pueden proceder a llevar sus manos hacia la nuca, hacia la parte de atrás de la cabeza, igual se mantienen mirando al espejo, hacen un poquito de presión con los codos hacia adelante y visualizan igualmente en presencia de que si tienen algún hoyuelo o alguna desviación del pezón, entonces también es fundamental tenerlo en cuenta para consultar al médico. El último paso también es que se miren al espejo con las manos en la cintura. Entonces ustedes se localizan frente al espejo, ponen sus manos en la cintura e igualmente van a detectar si hay alguna alteración en la piel, algún hoyuelo, alguna desviación, alguna tumefacción que pudiera ser visible solamente en la inspección, o si la piel simplemente tiene alguna alteración física, ya sea porque está rojita o porque de pronto le salen secreciones, no solamente a la piel, sino también a la parte del pezón. Si ustedes visualizan que hay alguna secreción fuera de lo normal, ya sea porque tiene sangre o porque tiene de pronto un aspecto lechoso, no es normal, para que en ese momento pongan un signo de alerta, de alarma, y puedan consultar oportunamente al médico. Esto en cuanto a la inspección. En cuanto a la palpación, lo normal de un tejido mamario es que se sienta como si fuera una bolsa con gránulos de arroz. Cuando ustedes pasan la mano por una bolsa de arroz, sienten un poquito de grumitos pequeñitos. Ese es el tejido normal. Entonces, ¿cómo detectar lo anormal? Puede haber una tumefacción. Una tumefacción se identifica porque hay una sensación de masa, o puede haber un hundimiento, por ejemplo. Lo ideal es que ustedes tengan en cuenta que siempre toquen con los tres deditos de su mano, los 3 dedos intermedios, el índice, el medio y el anular. Con esos 3 deditos van a realizar el autoexamen. ¿Cómo lo van a realizar? Recordemos que estamos frente al espejo. Si vamos a empezar por la mama izquierda, entonces llevamos nuestro bracito izquierdo hacia detrás de la cabeza, el brazo izquierdo, y para examinar la mama izquierda lo hacemos con la mano derecha. Entonces tomamos los 3 dedos intermedios y empezamos a tocar. Entonces, digamos que esta es la mama. Tratémoslo de hacer siempre desde la periferia, desde el centro hacia la periferia. Empezando siempre por el lado superior izquierdo, en el caso de la mama izquierda, y superior derecho en el caso de la mama derecha. Entonces, vamos a empezar. Bueno, tengo un poquito efecto de reflejo espejo en la imagen, pero ustedes se localizan frente a su espejo que siempre van a empezar por el lado superior izquierdo. Entonces, del centro hacia la periferia, toman sus 3 dedos y empiezan a palpar de una manera profunda pero constante, de adentro hacia afuera y en sentido radial en dirección hacia las manecillas del reloj, y empiezan a hacer esa palpación constantemente por cada uno de esos cuadrantes de la mama. Se van dirigiendo y repiten el mismo proceso con la mama derecha. Entonces, si es la mama derecha, brazo derecho sobre la nuca o la parte detrás de la cabeza, y allí van a empezar a hacer el mismo proceso. Con los 3 dedos intermedios van a ir del centro a la periferia en busca de lo que les decía inicialmente, si tienen alguna tumefacción, si se sienten algo anormal. Por eso es tan importante que ustedes primero conozcan qué es lo normal y que por eso se palpen al menos una vez al mes, todos los meses. Esto en cuanto al examen físico de la mama, que ya vimos. En cuanto a la experiencia de Karen, cuán importante fue para una consulta oportuna con su médico tratante. Antes de continuar, me gustaría invitarlos a que compartan este link, esta grabación, esta transmisión en vivo con las personas con quienes gusten, porque seguiremos hablando de temas muy importantes y fundamentales, y sería bueno que muchas más personas los conocieran. Entonces, espero que les haya quedado claro y que lo puedan aplicar en su día a día, este autoexamen de mama. Les recuerdo, es al 8º día del primer día de la menstruación, en el caso de las mujeres en edad reproductiva, y en el caso de las mujeres en menopausia, escogen un día del mes y lo repiten una vez cada mes, el mismo día que hayan elegido.
Al final, si Doctor, tienen algunas preguntas, las podremos resolver. Perdóname, Karen. no, ahí me gustaría complementar lo que tú dices de la frecuencia con que se debe hacer. Siento que a mí lo que también me dificultaba hacerlo mes a mes es que se me olvida y en general creo que hoy en día todo se nos olvida cuándo hacerlo. Creo que para mí algo súper importante es que nos apoyemos en herramientas tecnológicas hoy en día. O sea, por ejemplo, si es una mujer que tengo menopausia, es muy sencillo poner una alarma en mi celular que se activa una vez al mes y eso les puede ayudar bastante a quienes nos están viendo a hacerlo. Yo los invitaría a que lo hagan de una vez, a que se programen esa alarma en el celular. Y si no, hay muchas aplicaciones con las que tú controlas tu ciclo menstrual o dices cuándo inició tu regla. En esas mismas aplicaciones, no, pues no voy a mencionar ninguna porque pues ya es libre de elección, pero en esas mismas aplicaciones puedes poner un recordatorio después del inicio de la regla que te recuerde a los 8 días hacer el autoexamen y creo que partiríamos desde ahí, porque una de las razones principales por las que no se hace es porque se nos olvida. Y creo que ese era mi caso particular cuando no lo hacía, se te pasa el día a día y no lo recuerdas. Entonces, mi invitación sería, prográmenlo, programen de una vez la alarma en el celular, porque realmente son cosas que no debemos dejar desapercibidas. Excelente, muchísimas gracias por tu aporte, Karen. Y fundamental, ojalá que lo tengan en cuenta y que lo apliquen, como dice nuestra invitada especial, de una vez. Empezaré con ese recordatorio al terminar esta charla, que lo puedan poner en práctica. Entonces, mil gracias por tu aporte. Bueno, pues continuemos. Entonces, ya como ustedes saben cómo se realiza ese autoexamen de mama, cuando se sientan algo anormal, no duden en consultar de inmediato con su médico. El médico tratante, una vez les realiza la valoración, considerará qué examen requieren. Antes de irnos a hablar a este punto, sería bueno también que ustedes tengan en cuenta cómo prevenir. Digamos que a veces es difícil luchar contra la genética, pero llevar buenos hábitos de vida ayuda a prevenir muchas enfermedades, entre ellas el cáncer. Mantener un peso óptimo, por ejemplo, ayuda a prevenir cientos de enfermedades. Entonces, en cuanto a la prevención, yo que les sugiero que lleven buenos hábitos de vida en cuanto a la alimentación, en cuanto a la actividad física. Realicen ejercicio, porque el ejercicio permite mantener un adecuado flujo a todos nuestros órganos. Favorece también, por este mismo mecanismo, la eliminación de toxinas que se pueden secretar a través de la orina o a través de las heces. Entonces, procuremos implementar ejercicio en nuestro día a día. No es necesario que hagan un ejercicio físico extenuante, bastan con 30 minuticos al día y de intensidad leve mientras que se acostumbran a él. Ojalá que lo pudieran implementar 5 días a la semana. También es importante que pudieran implementar hábitos saludables, que busquen mantener un peso saludable, porque un peso saludable también es mucho más satisfactorio. Entonces, procuren consumir frutas, verduras, basen su dieta en alimentos muy caseros, muy naturales. Procuren evitar las conservas, los embutidos. Las harinas refinadas son productos que incrementan el riesgo de enfermedades, no solamente de cáncer, sino de otro tipo de patologías. Entonces, tengan en cuenta hábitos de alimentación saludables. En el fondo, prefieran también las frutas antioxidantes. ¿Qué frutas antioxidantes tenemos en nuestro entorno? Los arándanos, la guanábana y los duraznos son unos muy buenos aliados, especialmente en pacientes que ya han sido diagnosticados. Entonces, procuren consumir en lo posible 3 porciones de fruta al día, al menos que una porción de esa fruta sea la más rica en antioxidantes, como las que les acabé de referir. Volviendo entonces, terminando este paréntesis, también me gustaría compartirles un poco sobre los exámenes que se pueden solicitar cuando la paciente se detecta algo anormal en su autoexamen. Allí pues sí me gustaría que también nos participaras, Karen, sobre tu experiencia, porque esencialmente también influyó en parte de tu diagnóstico los exámenes que te solicitó el médico. Entonces cuéntanos un poco sobre ello, por favor. Sí, doctora, pues mira, yo creo que también es importante conocer cómo se detecta finalmente o cómo te diagnostican, hay que tú nos expliques un poco más, pero en mi caso particular, el examen de donde partió, pues el primer médico que me vio fue una mamografía, sin embargo en la mamografía no se vio nada. Yo particularmente quedé relativamente tranquila con esa respuesta porque yo me decía a mí misma, pues si en la mamografía no salió nada,
debe ser que no tengo nada. Y creo que ahí lo que faltó básicamente es conocer un poco más de, sí, bueno, yo ya me hacía el autoexamen, sabía que algo no estaba bien, pero sí también tener claro que hay otros exámenes. La ecografía finalmente fue lo que a mí me diagnosticó porque efectivamente con el resultado de la mamografía yo, entre comillas, estaba tranquila, pero hacía falta una ecografía para confirmar y efectivamente cuando ya finalmente me pudieron hacer la ecografía, se confirmó pues que había algo extraño, a la final se hizo una biopsia y se confirmó el resultado. Entonces, a mí sí me queda una duda más bien que te genero a ti y es que normalmente lo que yo veo y más en este mes que hay muchas campañas de muchas empresas, muchas instituciones médicas y demás, hablan solamente de la mamografía, pero no de la ecografía. Entonces siento que, por lo menos en mi imaginario, el único examen que te puede detectar un cáncer es la mamografía y como que piensas que no hay nada más o piensas que si el médico te está mandando algo diferente, te está mandando el examen que no es y seguramente, no sé si te ha pasado, te llegará algún paciente diciéndote quiero una mamografía cuando no necesariamente es lo que se necesita. Entonces sí me queda la duda como por qué la mamografía es lo que está más extendido y no se habla un poco de que la ecografía también es un examen importante o que otros exámenes deberían existir pues para el diagnóstico. Perfecto, muchas gracias por tu pregunta. Realmente son inquietudes que le surgen a muchos pacientes. La mamografía es un examen que suele ser de tamizaje y por eso se promueve más, posiblemente por eso se promueve más en campañas. ¿Qué quiere decir tamizaje? Es un examen que se realiza en las mujeres, especialmente a determinada edad, porque es a determinada edad cuando más se ha visto que hay mayor diagnóstico de este tipo de enfermedades y es en aquellas mayores de 50 años. ¿Qué quiere decir el tamizaje? Que nos permita detectar de una manera oportuna en qué momento la paciente puede tener el riesgo de un cáncer, de desarrollar un cáncer o ese riesgo de presentar alguna gravedad por un cáncer pues no diagnosticado a tiempo. Entonces el tamizaje lo que nos permite es ese diagnóstico oportuno cuando la paciente no tiene síntomas, cuando la paciente no presenta síntomas. Respondiendo a tu pregunta, ¿qué puede ocurrir? De pronto, pues muchas empresas, bueno, con estas campañas, suelen confundir de pronto esa palabra tamizaje con detección temprana. Y en este punto, por eso también les quería hablar de los exámenes, para que ustedes también conozcan un poco sobre este tema. La detección temprana son aquellos exámenes que se realizan cuando la paciente ya tiene un síntoma. Usualmente no se suelen promover mucho en las redes sociales o en las publicidades de las empresas porque pues es más que todo un tema de tipo médico que atañe más a los médicos. Por eso se promueve tanto la mamografía, pero sin embargo la mamografía es para las mayores de 50 años y como te digo, es para aquellas que no han presentado ningún síntoma, sino que es un examen de rutina para detectarlo en caso de que la paciente no lo detecte por sí misma. Es un examen que después de los 50 años se debe hacer de manera obligatoria, idealmente cada 2 años. Se repite cada 2 años o antes, pues en caso de detectar alguna alteración, alguna anomalía. Entonces tal vez por eso es que lo promueven tanto, pero es importante que ustedes conozcan la importancia de una ecografía. La ecografía está especialmente indicada para aquellas pacientes menores de 35 años que tienen gran cantidad de tejido mamario. Es un examen más indicado para esta época, para estas edades, diré, porque permite hacer un diagnóstico más oportuno. Entonces, digamos, en tu caso, no sabemos qué pudo haber ocurrido allí, pero lo importante es que lograste tu diagnóstico oportuno. Entonces, para que muchas mujeres también lo tengan en cuenta, antes de los 35 años se recomienda una ecografía, después de los 40 años se recomienda una mamografía. Esto cuando son sintomáticas, cuando se detectan lo que les decía inicialmente, algo anormal en su examen físico, en su autoexamen de mama. Entonces, esos son factores importantes para tener en cuenta. Yo espero que haya podido resolver tu inquietud con respecto a lo que más se promueve. Entonces, espero que a ustedes también les quede claro como estas diferencias, la detección temprana que se busca cuando la paciente tiene el síntoma y el tamizaje que es cuando no tiene síntoma, pero ya tiene más de 50 años de edad. Sí, respondes mi pregunta y me genera otra duda que te iba a hacer y es qué otros factores se deben tener en cuenta como antecedentes y demás, porque eso es otra cosa que yo dije, bueno, no tenía claro en ese momento si tenía antecedentes familiares o no, cómo afectan o no, si es que es un familiar cercano, si es un familiar lejano, llega a ser un factor de riesgo más alto o no.
Ya hoy en día me queda un poco más claro, pero sí me gustaría que tú nos contaras ahí qué debemos tener en cuenta. Bueno, claro que sí, es importante en estos factores que les decía de prevención, también es importante conocer los antecedentes familiares. Una causa frecuente en cáncer de mama son alteraciones genéticas en un gen específico. Cuando esas alteraciones genéticas son diagnosticadas, pues existe el riesgo de que más miembros en la familia pudieran desarrollar un cáncer. Esto especialmente ocurre cuando hay un familiar en primer grado diagnosticado con cáncer de mama. Entonces, ¿qué se recomienda? Que consulten con su médico. O si tienen dos familiares en segundo grado diagnosticados con cáncer de mama. Es en estos momentos cuando también, así no tengan alteraciones, consulten con su médico para que al menos el mismo médico les pueda realizar un examen físico de la mama. Es importante también, pues a propósito que me lo recuerdas con esta pregunta, que después de los 40 años, todas las mujeres también deberían acudir a su médico para que el mismo médico les realice un examen clínico, un examen de la mama. Después de los 40 años, al menos una vez al año, el médico les debe valorar las mamas, porque a veces, ¿qué pasa? Que de pronto las mujeres, bueno, se hacen su autoexamen, pero puede que fallen algunas cosas en cuanto a la detección de si esto es un bulto, si no lo es, o si considera que es normal. Entonces, especialmente después de los 40 años, no duden en acudir a una consulta médica al menos una vez al año, para que el mismo médico les pueda examinar las mamas y les resuelva inquietudes en cuanto al examen si es que existe. Entonces no olviden también tener en cuenta esos antecedentes familiares porque esos antecedentes familiares incrementan el riesgo. Entonces muchísimas gracias por tu pregunta porque sí existe el riesgo. Hay algunos tipos de cáncer que se desarrollan por alteraciones genéticas. De ahí la importancia de los antecedentes en la familia. Bueno, entonces continuando con esta charla, también es importante que ya una vez ustedes reciben un diagnóstico de cáncer, no se vayan a desanimar, no vayan a rechazar los tratamientos médicos, siempre se busca el mejor tratamiento posible, su médico está para ayudarles, para que su tratamiento sea exitoso. Por tanto, confíen en su médico y no traten de no saturarse de información, porque a veces esa saturación pues nos puede generar ansiedad o depresión. Por ejemplo, cuéntanos, compártenos un poco sobre ti, cómo lo manejaste cuando recibiste el diagnóstico, cómo fue, pues cómo ha sido todo este proceso desde tu diagnóstico, Karen. Pues mira, realmente es una noticia que nunca esperas recibir, o sea, lo que tú dices es una enfermedad pues frecuente, realmente es una enfermedad que afecta a un gran porcentaje de mujeres, en mi caso que soy menor de 35 años, pues es como poco frecuente y es algo que nunca te planteas, entonces efectivamente cuando recibes una noticia de estas, es una noticia muy dura y quedas un poco en shock, ¿no? Como que ese primer impacto de las noticias. Sin embargo, bueno, hoy te cuento, ya llevo 5 meses en este tratamiento y muchas de las personas con las que yo converso me dicen como que me ven bien, que me ven fuerte, que tengo como el ánimo arriba y efectivamente siento que eso ha influido mucho en cómo he intentado manejar la situación y cómo he manejado la información que he recibido. Entonces creo que evidentemente te tienes que dar el permiso pues para que te afecte una noticia de estas, pero asimismo luego pues hay que entender lo que estás pasando y intentarlo vivir de la mejor manera. A mí particularmente me ayudó mucho en su momento eh, no saturarme de información como lo dices, porque es inevitable, o sea, tú tienes el instinto de que quieres buscar en Google, antes de que te den el diagnóstico vas buscando, ¿será que sí tengo? ¿Cómo detectar el cáncer? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y solo te genera ansiedad. El fin de semana antes de recibir mi diagnóstico fue un fin de semana duro porque yo tenía como la cita ahí programada y tenía la tentación de buscar. Creo que una de las lecciones aprendidas para mí fue no buscar información que no necesites porque terminas encontrándote estadísticas que no necesariamente son las que te interesan, información que no es la más sana en ese momento, etcétera. Entonces ahí yo me dije, lo mejor es no buscar. Efectivamente yo he confiado desde el principio mucho en el criterio médico, en las recomendaciones que me han dado, en las fuentes oficiales de información, porque eso es lo otro, en internet encuentras de todo un poco. Entonces siempre siento que es importante tener ese respaldo de expertos y de profesionales.
e ir dejando que la información llegue en el momento adecuado. Yo en este momento ya superé toda una etapa de quimioterapias, tengo pendiente operación, tengo pendiente radioterapia, tengo pendiente otros pasos, pero por ejemplo es el momento en que yo no he querido ni buscar cómo es una radioterapia porque sé que no me va a aportar. Tengo claro la idea general de lo que es que me han dicho los médicos, pero sé que en el momento en que llegue a esa fase, en ese momento tendré el detalle de información suficiente porque por ahora en lugar de aportar va a restar y va a generar más estrés del que necesito. Así es, muchas gracias por tu aporte. Realmente le pasa a muchas pacientes la curiosidad, la ansiedad, se llenan a veces de sentimientos negativos, de emociones negativas y pues eso no favorece el éxito del tratamiento. Yo les invito a que si llegan a recibir un diagnóstico de cáncer, pongan toda su actitud positiva de que el tratamiento va a ser exitoso y va a salir bien. Se pueden apoyar de terapias no farmacológicas, terapias complementarias. Existen muchas que pueden ayudar, entre ellos también está la alimentación, una alimentación correcta, también está la parte de meditación, terapias que se llaman mente-cuerpo, ayudan a que la mente influencie un poquito sobre esas sensaciones corporales para que nos ayude a sentirnos con mayor positivismo y mayor sensación de bienestar, de ánimo. Entonces, muchas gracias por tu aporte porque sé que le va a ayudar a muchas personas y es importante que no busquen tanto en Google. Google siempre tiene un montón de información que usualmente coincide con lo peor y no siempre es así. Entonces es importante que confíen en su equipo médico. Bueno, entonces mil gracias por tu aporte. También es importante tener en cuenta pues los efectos secundarios que podría llegar a tener el tratamiento. Esos efectos secundarios que incluyen como los más frecuentes, la presentación de náuseas, de vómitos, de dolores de cabeza, a veces dolores abdominales intensos, y uno de los más frecuentes, la pérdida de cabello. Entonces es muy importante que ustedes no se desanimen, que también conozcan esos efectos secundarios, que se apoyen de estas terapias no farmacológicas, terapias complementarias que les explicaba, que mantengan una actitud positiva y pues que manejen esos síntomas secundarios también a partir de sus pensamientos. Entonces me gustaría que tú, Karen, nos compartieras cómo has vivido esa experiencia de la pérdida de cabello. Pues mira, como tú lo dices, es también llenarse un poco de actitud positiva y de ver en qué más te apoyas. A mí particularmente me ha servido mucho apoyarme en todo lo que sea complementario, en lo que tú decías de la alimentación, la actividad física, la meditación de diferentes técnicas. Eso me ayuda muchísimo para tener una actitud positiva y en mi caso particular, que sé que cada persona vive el proceso de manera muy diferente, los efectos secundarios han sido muy pocos realmente. Creo que tengo la ventaja de que así haya sido, de que los efectos secundarios son leves. Creo que es importante que tenía claro que se iban a presentar y un poco estaba preparada para lo peor, esperando lo mejor, que creo que es una frase que dicen por ahí. Pero sí te ayuda un montón tener todo este tema complementario. Evidentemente el efecto secundario que más se me ve a mí en este momento es la pérdida del cabello, que era algo inevitable con el cáncer de mama. Y bueno, fue todo un proceso también. No te digo que haya sido algo completamente sencillo, pero siento que sí ha sido mucho más fácil el hecho de cómo manejas esa información que tienes a la mano. Y también soy consciente que no va a ser igual de fácil para todas las personas. O sea, a mí en mi caso me ha ayudado todo lo que llevo, pero cada persona es un mundo diferente. Y a pesar de que me ha ayudado a manejarlo, sí he podido vivir de primera mano lo que significa perder el pelo, pues tú como mujer sobre todo. De pronto en un hombre no es tan común porque más bien es más común que no tengan pelo, no es tan común que sufran una pérdida de pelo porque es algo que socialmente hasta es más común, pero no debemos negar que finalmente el pelo hace parte de ser una mujer, hace parte, es una identidad femenina, es un código de nosotros como mujer, resalta tu sensualidad, tu autoestima, etcétera, y perderlo es un hito muy importante. Ahí yo creo que o sea, lo que yo también invitaría a la gente es, sé que es difícil ponerte en esta situación hasta que te toca y en mi caso pues nunca lo hubiera hecho. Claramente, pues bueno, ya con este proceso lo perdí. Hoy en día me siento bien con mi look, me siento feliz y tranquila estando así. Pero no es igual de fácil para todas las personas. Hay personas que deciden usar pañuelos, hay personas que deciden usar peluca
Y yo desde este lado del cuento, algo que me daba cuenta es, algo que me daba, pues también veía es toda la gente que tiene que pasar por este proceso, que no quiere verse sin cabello y no tiene otra opción. Ahí mi invitación a extenderles es, anímense a donar el pelo, es un acto muy bonito, para mí es un acto muy altruista y yo, por ejemplo, pues antes de perderlo, antes de que me dieran la primer quimio, lo que dije fue, me lo corto y lo dono. Ya había tenido la oportunidad de donarlo hace unos años una vez y dije, pues bueno, hay que repetir la donación. No saben lo feliz que pueden hacer otra persona, o sea, yo la primera vez que lo doné, no pensé que fuera un impacto tan grande, o sea, simplemente dije, bueno, chévere colaborar, así como puedes donar sangre, así como puedes hacer algo más. Pero realmente cuando estás del otro lado de la historia y sabes el impacto de lo que genera, creo que es aún más satisfactorio y más bonito hacerlo. Y por eso también mi invitación a que lo hagan, quienes nos están viendo, quienes sean este evento más adelante, lo consideren. Siento que es un acto muy importante para hacer porque ayudas. No es tan fácil hacer una peluca por los costos que implican, por el costo que implica el cabello. Además que con que done una persona no se hace una peluca, se necesitan alrededor de 5 personas para poder hacer una peluca, em, y también un costo económico. Entonces, mi invitación es a donarlo. El pelo crece y yo estoy convencida en este momento de que el pelo va a crecer, pero no es lo mismo que el pelo crezca cuando no tienes nada en tu cabeza a cuando lo tienes de pronto por acá o por acá y lo pudiste haber donado. Se puede donar básicamente cualquier tipo de pelo, no importa si eres hombre o mujer, no importa si eres joven, si tienes más años, no importa si está decolorado. Hay algunas fundaciones que sí te piden que no esté decolorado ni con tinte, pero en términos generales se puede donar cualquier tipo de pelo, si es liso, si es rizado, etcétera. Y el largo también depende un poco de la fundación que lo vas a recibir, pero puede ser 20 o 30 centímetros. Entonces, cuando te das cuenta, no es que sea tanto, no es que te vas a quedar calvo por donar tu pelo. Entonces, sí, es extender esta invitación porque es un efecto secundario que, entre comillas, es el que menos importa, pero sí afecta mucho emocionalmente a muchas mujeres. Muchas gracias por tu aporte. Hay muchas personas que no conocen bien esta parte de la donación del cabello y nos has dado un resumen muy completo sobre esta importante labor, además que es algo muy bonito, muy colaborativo con las personas que lo necesiten. Entonces, muchas gracias por informarnos, nos ampliaste también la información. También en cuanto a la autoestima, es importante el apoyo emocional que se reciba de las personas que están a tu alrededor. Digamos que la parte pues física resalta mucho también en ese entorno sociocultural que nos rodea. Entonces, siempre recibir el apoyo de amigos, de familiares es algo fundamental para estos procesos también, especialmente cuando empieza esa pérdida de cabello, que es la que más afecta a nivel emocional por el autoestima. Entonces, muchas gracias por este aporte. Bueno, pues finalmente me gustaría compartir con ustedes una muy corta, muy breve meditación para que sean mucho más conscientes de su cuerpo, para animarles en ese proceso del autoexamen, conociéndose a sí mismos. A veces con tanto trajín del día a día se nos olvida mirarnos a nosotros mismos, mirar nuestro cuerpo cómo está, mirar si tengo apetito, si tengo ganas de ir al baño. A veces con tanto trabajo se nos pasa el tiempo, ni siquiera hasta olvidamos la hora, no la tenemos en cuenta. Y qué bonito que tengamos estos 5 minuticos para poder ser más conscientes de este presente, de nuestro propio organismo que a veces nos pide ayuda y lo ignoramos por estar pendientes del mundo externo. Entonces me gustaría, antes de que finalicemos esta charla, bueno, al final dejaremos unas preguntas, espacio de preguntas o inquietudes si existen, pero pues primero me gustaría que practicáramos este pequeño ejercicio. Entonces yo les invito a todos desde el lugar donde se encuentren a tomar una postura muy cómoda, ya sea que estén sentados o acostados, bueno, en la posición independientemente en la que se encuentren. Les invito a que pongan su espalda derecha, que traten de relajar sus ojos, traten de descansar esos párpados superiores sobre los párpados inferiores. Y empiecen a respirar, a sentir ese aire que ingresa por su nariz, a sentir cómo ese aire viaja por todo su organismo.
y recorre desde la cabeza hasta los pies. Relajen su mandíbula, relajen sus hombros, descarguen todo el peso de su cuerpo sobre el sitio en el que se encuentran sentados. Exhalen ese aire de la manera más cómoda que sientan. Permítanle a su propio cuerpo sentir las tensiones y permitan que cada sonido viaje a esos lugares que más sientan contención. Con cada exhalación, liberen esas tensiones que han percibido en su cuerpo. Perciban su pecho, su espalda, lleven su conciencia a la región de las mamas. Allí están presentes, hacen parte de su cuerpo, así como el corazón, las extremidades, la boca, los ojos. Perciban todas esas zonas de tensión y síganlas liberando con cada exhalación. Realicen movimientos con sus muñecas, círculos con sus tobillos, sus pies. Hagan círculos con sus hombros.
y reincorpórense cuando gusten. Ahora pueden abrir sus ojos y ser más conscientes de que su cuerpo también necesita atención y no lo debemos ignorar, porque a veces él nos hace llamados, pero lo dejamos pasar, y cuando debemos hacer algo, lo dejamos para más tarde con nuestro cuerpo, y cuando ya pasa el tiempo, puede que sea muy tarde para nuestro cuerpo. Por eso espero que este ratico de sonidos, de respiración consciente, les haga ser un poco más conscientes, valga la redundancia, de su propio organismo. Muchas gracias por toda su atención, por su colaboración, y por favor, si tienen inquietudes, alguna pregunta, las estaré leyendo antes de que finalicemos. Si tienen alguna inquietud. O si quieren preguntarle algo adicional a Karen, que es nuestra invitada súper especial, también ella estará atenta a responderlos antes de que finalicemos esta transmisión. Más bien, yo aprovecho para preguntarte, mientras vemos si hay alguna pregunta o no. Sí. Como, bueno, a mí en su momento también me hubiera gustado saber si quería contactar con alguien más, dónde encontrarlo, si quieren contactarte a ti, si quieren alguna consulta por alguna molestia relacionada con el cáncer de mama o cualquier otra. Cuéntanos también, pues, de pronto qué servicios ofreces y dónde te puede contactar las personas que nos están viendo. Por supuesto, muchas gracias por tu pregunta. Me pueden contactar en redes sociales como @fisisnoamédica, tal como está escrito en nuestro enlace de directo, con PHY, en Instagram, en Facebook, en mi canal de YouTube como Fisisnoa, doctora Ivette Usa, en mi sitio web medicinaintegrativabogotá.com, o si gustan directamente en mi WhatsApp, con el indicativo de Colombia, es 319-421-2973. ¿Qué terapias realizo? Realmente pues me realizo una consulta médica muy integral. Valoro no solamente la parte física y los síntomas físicos que aquejan al paciente, sino también sus emociones, en el entorno socioambiental en el que se desenvuelven, porque todo eso influye tanto en su salud como en su bienestar, como en la sensación de bienestar que perciba cada paciente, su entorno familiar, su entorno laboral, todos los factores que pudieran influenciar en su estado de salud. Es una consulta muy integral, como comento. Aparte de ofrecer esa consulta médica, también realizo terapias coadyuvantes de origen natural, como lo que es medicina con plantas, esencias florales, especialmente en terapia de emociones. Para el manejo emocional es muy útil y también muy funcional. También realizo otras sesiones de aromaterapia, de Reiki, meditación como la que acabamos de realizar. Ya son terapias más concentradas en, se llaman mente-cuerpo, lo que les decía, tratar de modificar estas funciones corporales, pues al menos en la sensación de bienestar a través de esta serie de sesiones. Entonces, brindo muchas opciones terapéuticas para ayudar al paciente a que alcance un bienestar integral. Muchas gracias por tu pregunta y espero que también les sirva a muchas personas si tienen inquietudes o quieren de pronto acceder a un servicio pues integral, donde no se les valore solo lo físico. Digamos que la medicina convencional también se debe complementar de la medicina alternativa o complementaria, así también se denomina, para que el paciente pueda alcanzar un proceso de salud exitoso y unos tratamientos asimismo muy exitosos. Vale, a ti muchas gracias. Creo que sí nos hicieron alguna pregunta, porque creo que una pregunta de Diana, si no me equivoco. A ver, permítame porque no la visualizo. Bueno, realmente no la encuentro. Si por favor me la puedes leer. Sí, aquí te lo voy a leer. Dice, ¿hay algún momento en nuestro ciclo en el que sea más pertinente realizar el autoexamen?
Bueno, como les decía, idealmente el 8.º día del primer ciclo, del primer día de la menstruación. Entonces, si les inició hoy, por ejemplo, el sangrado menstrual, vamos a esperar 8 días para que se puedan realizar ese examen, de 8 a máximo 12 días, de entre 8 a 12 días de la menstruación. Si lo hacemos antes, ¿qué pasa? Que de pronto se pueden detectar algunas tumefacciones o algunas zonas dolorosas y va a ser normal por los cambios hormonales que se presentan. Asimismo, si de pronto les llegó, son personas con un periodo regular, que ya saben que todos los 15 del mes les llega, por ponerles un ejemplo, pero deciden hacerse el autoexamen 5 días antes o 7 días antes de esa menstruación, pueden encontrar también hallazgos dolorosos o de inflamación de las mamas o que las sientan muy congestionadas, y va a ser normal por esos cambios hormonales. Por eso se recomienda que sea siempre al 8.º día del primer día de la menstruación. Vale, perfecto. Creo que no era más, por ahí nos enviaron saludos, muchas gracias igual. Muchas y gracias por estar pues en esta charla contigo. Sí, muchas gracias a todos por su presencia, por todos sus comentarios, e igualmente por tanta fortaleza y agradecimiento para ti. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Espero que muchas personas les quede tu testimonio de vida y esa actitud positiva que has tomado para seguir estos tratamientos adelante y para confiar en tu equipo médico. Espérame, acá creo que surgió otra pregunta. Bueno, dice aquí, ¿alguna recomendación especial para realizarse el autoexamen durante la lactancia? Bueno, si aún son madres lactantes que aún no han recibido su periodo menstrual, que no ha llegado la menstruación, se lo podrían realizar también un día específico del mes, sino que ¿qué pasa? Que en el posparto es muy común tener las mamas congestivas y también por la leche. Es muy raro que ocurra un cáncer en el posparto, especialmente pues hasta el año de vida del lactante. Entonces, si realmente en la lactancia uno no suele realizar el autoexamen, sino que lo hace un médico en caso de que la paciente se perciba algo, porque cuando se detectan algunas masas o nódulos en las mamas es más común que se trate de infecciones o de de leche que está allí congestionada, que no ha podido salir adecuadamente, que no se eyecta, entonces se empieza a acumular y se hacen unas infecciones conocidas como mastitis. Entonces, ¿qué se recomienda en la lactancia? Que si están en un periodo de lactancia, su bebé tiene 2, 6 meses, 1 año de edad, ustedes como mamá se sienten alguna incomodidad en sus mamas, ya sea dolor, ya sea una tumefacción, ya sea un cambio en el color de la piel o un aspecto rojo o cambios en cuanto a la textura de la piel, mejor consulten con su médico, porque ya puede tratarse de otra clase de trastornos, o si se sospecha de algún otro tipo de enfermedad más seria, pues requerirán estudios específicos. Entonces, en la lactancia, si se sienten algo anormal en sus mamas, mejor consulten con su médico inmediatamente. Bueno, creo que ahora sí no hay más inquietudes. Muchas gracias a todos por su asistencia. De nuevo, gracias a ti por la invitación, por aceptar la invitación. Y bueno, espero que tengan un muy feliz día, un exitoso día para todos. Y también lo mismo, feliz día para todos en Impegno, que la charla ya ha sido de mucho provecho. Y nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego.